Ya. Para realizar el proyecto vamos a utilizar nosotros listas, array list. Nuestro ejemplo que vamos a ir desarrollando con la parte visual va a ser el manejo de la emergencia sanitaria que estamos pasando el anterior y esta gestión, ¿no? Me dice, con la emergencia sanitaria que pasamos, la Alcaldía de La Paz decidió realizar un sistema para controlar los posibles casos positivos de COVID-19 que se puedan presentar en la ciudad. Para este fin, se ha optado por crear una clase denominado paciente, donde se van a registrar los datos del paciente juntamente con los síntomas que presentan estos pacientes. Esta clase paciente va a tener los siguientes atributos. Va a tener el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, el género, la edad, la dirección y un array list donde voy a tener almacenado los síntomas que presenta el paciente al momento de ser internado. Con toda esta información que se va a almacenar dentro de esta clase, nosotros vamos a realizar los siguientes métodos. El primer método va a ser registrar al paciente. El segundo, realizar el listado de todos los pacientes. El tercero, listar los pacientes por género. Y el cuarto, realizar la búsqueda de un paciente, ¿no? Sabemos muy bien que para poder gestionar de mejor manera todas las camas que podemos tener en terapia intermedia y en terapia intensiva, la alcaldía ha puesto un sistema en el cual primero va la persona a una unidad de nivel 1 o de nivel 2, donde se le hace una evaluación, ¿no? Y dependiendo de los síntomas que tiene y realizándole las pruebas respectivas, si determinan que es un paciente de alto riesgo, que puede tener algún problema con posterioridad, entonces se le interna, ¿no? Se le deriva a un hospital COVID para que sea internado. Entonces, un paciente no puede ir directamente a un hospital COVID, tiene que pasar por ese filtrado. Este sistema que nosotros vamos a desarrollar va a ser la simulación del que tenemos ahora, ¿no? Trabajando. Entonces, vamos a realizar este proyecto de forma visual, de tal manera que el usuario puede interactuar con este sistema de forma básica. Entonces voy a tener una pantalla en la cual me va a pedir todos los datos del paciente que tenemos aquí, su apellido paterno, materno, nombre, género, edad, dirección, y vamos a ir anotando todos los síntomas que presenta de forma inicial. Eso va a ser de nuestro menú de opciones, va a ser una opción que vamos a tener, ¿no? Después voy a tener un listado de todos los pacientes, donde yo voy a hacer una selección de la opción y me va a mostrar en una tabla todos los pacientes que yo tengo ya internados dentro de un determinado hospital. Y también puedo realizar la lista de los pacientes por género para saber cuántos varones tenemos y cuántas mujeres también tenemos internados. Y entonces podemos tener este módulo de búsqueda para que me diga con su nombre y su apellido del paciente dónde está internado y también que me dé, ¿no?, la ubicación del mismo. ¿Bien? Entonces podemos realizar de esa manera esa simulación. Ahora, adicionalmente a estos 4 métodos que se está colocando, podemos nosotros agregar 2 más. Esta agregación de los 2 métodos ya lo van a realizar ustedes como práctica, ¿ya? La parte práctica que van a ver ustedes es primero contabilizar la cantidad de pacientes por género. Eso quiere decir que en el listado de pacientes, en la parte inferior, me pueden colocar varones tanto, mujeres tanto, ¿no? Para saber cuántos pacientes tenemos de qué tipo de género. Y también vamos a tener el otro método que se va a agregar, que va a ser eliminar un determinado paciente. Para poder eliminar un paciente significa que ya ha salido del hospital y por lo tanto ya no está registrado en el sistema.
y ya tenemos esa unidad, digamos, libre dentro de terapia intensiva o dentro de terapia intermedia, ¿no? Entonces, cuando un paciente se recupera, tenemos que eliminarlo del sistema porque ya está fuera de una unidad, ¿ya?, de terapia. Entonces, esas van a ser las 6 actividades que vamos a realizar. 4 de estas vamos a realizar conmigo y las últimas 2 estarían agregándoles ustedes a este proyecto que vamos a realizar. Dentro del proyecto que tenemos nosotros creado, vamos a agregar una clase más para poder definir los atributos y métodos de esta clase denominado paciente. Entonces vamos a colocar nuestra clase que se va a llamar paciente. Los atributos que vamos a colocar, colocamos el nombre, hemos comenzado por paterno, va a ser de tipo string. Después el apellido materno va a ser también de tipo string. Vamos a colocar el nombre, que va a ser de tipo string. De ahí vamos a colocar la edad, el género, primero estaba el género, vamos a colocar de tipo string. Y después viene la edad, colocaremos fecha de nacimiento para que calculemos cuánto es la edad que tiene, y voy a colocarlo de tipo string. Después de la fecha de nacimiento vamos a colocar nuestro atributo de la ubicación de internación. Aquí dijimos que esto no es propio de la clase paciente, pero sí nos va a poder dar referencia de dónde está ubicado y hospitalizado nuestro paciente. Y vamos a colocar el último atributo, que va a ser la lista de síntomas. Aquí voy a colocar lista de síntomas. ¿Ya? Y vamos a colocar esto, un array list. No sé si tenemos definido aquí un array list. A ver. Sí, tenemos un array list. Ahora sí me falta definir los métodos. Ya. Aquí vamos a colocar el primer método, que va a ser registrar paciente, listar paciente por género y buscar paciente. Ya. En la clase paciente solo voy a colocar dos mi primer método. Esto no va a retornar nada y va a ser de tipo void. Y el otro método vamos a colocar mostrar datos. Y eso también va a ser de tipo void. Solo va a estar esos dos métodos dentro de la clase paciente. Vamos a crearnos una clase más denominado operaciones paciente. En esta clase operaciones paciente ya voy a colocar los otros métodos que nos está definiendo nuestro ejercicio. Operaciones paciente. Aquí no voy a tener la definición de atributos, solo la definición de las listas donde voy a almacenar los pacientes, nada más, ¿no? Pero no va a tener atributos en sí. Voy a colocar aquí las operaciones que hemos agregado. El primer método, que sea registrar paciente. No me va a devolver nada. Voy a colocar el siguiente, que va a ser listar pacientes. Ese tampoco me va a devolver nada. Va a ser un recorrido de toda la lista y va a ir mostrando cada paciente que yo tengo almacenado en cada posición de mi array list. Después tengo nuestro método, listar paciente por género y buscar paciente. Aquí pondremos paciente, género, pondremos paciente por género
Esto también va a ser un recorrido, así que vamos a colocar void y el otro vamos a colocar buscar paciente. Esta búsqueda también colocaremos void, aplicar y aceptar. Entonces estas dos clases me van a permitir a mí realizar las operaciones de este proyecto, ¿no? La clase paciente va a estar definido con los atributos de paterno, materno, nombre, género, fecha de nacimiento. Con este puedo calcular la edad, la ubicación de la internación, donde está ubicado, y la lista de síntomas que tiene, ¿no? Para poderlo internar. Vamos a agregarle los dos métodos básicos, llenar datos, que nos pide por teclado cada uno de esta información para que podamos agregarlo a sus atributos respectivos. Y el método mostrar datos, que nos va a mostrar los datos que tenemos almacenados dentro de estos atributos. Después vamos a crearnos la clase operaciones paciente. Dentro de esta clase no voy a tener en sí atributos, simplemente la definición de un array list de pacientes, donde va a estar almacenado en cada nodo de esa lista un paciente. Y dentro de esta clase vamos a tener los métodos de registrar paciente, listar pacientes por género y realizar la búsqueda de un paciente. En la búsqueda de un paciente, si quiero, puedo pasarle el parámetro que va a ser tal vez el apellido paterno y el nombre, los dos, para poder realizar una búsqueda, ¿no? O si quiero, puedo pasarle el paterno, el materno y el nombre para hacer una búsqueda más exacta, ¿ya? O incluso podemos colocar también un atributo único que puede ser del paciente su número de cédula. Y este atributo, que es único para todos, nos puede permitir realizar la búsqueda de mejor manera. Agregaremos a paciente, por favor, para que sea más fácil nuestra búsqueda, ese atributo. Voy a agregarle un atributo más. Después, al principio pondremos, vamos a adicionar una fila. Aquí pondremos el número de cédula. Y esto va a ser de tipo entero. Aplicar y aceptar, ¿no? La búsqueda lo realizaremos por número de cédula y así va a ser más sencillo. Y sabemos que este atributo es único para cualquier persona. Vamos a ir al ID de desarrollo para primero realizar la definición de nuestra clase paciente. Voy a agregarme dentro de manejo de listas. Estamos aquí. Vamos a hacerlo en modo consola. Entonces me voy a crear una nueva clase que se va a denominar paciente. Vamos a colocar una descripción. En la parte inicial colocaremos definir la clase paciente para manejar todos los posibles casos de COVID-19 en la ciudad de La Paz. Ya. Colocaremos aquí nuestra estructura. Tenemos primero los atributos, después tenemos los constructores, después tenemos los métodos, después tenemos los getter y setter. Vámonos a los atributos. Vamos a definir, para resguardar la información, siempre de tipo privado. Colocamos el primer atributo, que va a ser el número de cédula. Después voy a definir de tipo string su apellido paterno, su apellido materno, su nombre del paciente. Vamos a colocar después el género
Después tenemos la fecha de nacimiento. Lo pondremos, creo que está así, fecha de nacimiento. Vamos a definir después la lista, la ubicación nos faltaría. Colocaremos de aquí la ubicación de internación, creo que lo hemos puesto así, internación. Voy a colocar aquí un comentario. Este método, este atributo no es propio de la clase paciente. ¿Bien? Solo lo estamos colocando para poder guardar la información de dónde está ubicado ese paciente, ¿no? Ya más adelante podemos reformular esta relación entre clases, porque ya vamos a poder relacionar la clase paciente con la clase hospital, ¿no? Entonces simplemente estamos referenciando la ubicación donde va a estar internado. Y por último vamos a colocar nuestra lista de síntomas. Vamos a definir un array list. Vamos a colocar que este array list me va a permitir almacenar sus síntomas, y estos síntomas van a ser de tipo string, y le pondremos aquí lista de síntomas. Ya tenemos la definición. Nos crearemos un constructor sin parámetros para poder instanciar nuestro array list. Voy a colocar insertar código, constructor, no voy a marcar nada y colocamos generar. Lo voy a quitar de aquí para colocarlo en este sector, y vamos a colocar lista de síntomas, va a ser igual a new array list, y vamos a instanciar. Entonces ya tenemos ahí instanciado nuestro array list. Vámonos a la parte de los métodos. El primer método básico que vamos a colocar dentro de esta clase va a ser nuestro método llenar datos. Necesitamos instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a colocar aquí instanciar el objeto de lectura. Vamos a colocar nuestro objeto leer. Vamos a importar la librería. Ya tenemos ahí realizado la importación. Voy a colocar la lectura de los datos. Colocaremos aquí un pequeño, aquí lo pondremos registro de paciente. Pediremos primero su número de carnet. Digite número de cédula. Vamos a colocar en nuestro objeto actual su atributo número de cédula. Vamos a realizar la lectura de tipo entero. Ya hemos realizado la lectura del número de cédula. Ahora nos iremos al siguiente atributo. El siguiente atributo va a ser su apellido paterno. Entonces voy a colocar digite su apellido paterno. Vamos a colocar en el objeto actual, colocamos en su atributo paterno. Vamos a realizar la lectura con nextLine. Estamos realizando aquí un cambio, ¿no? El buffer de lectura primero está introduciendo un dato de tipo entero y después estamos cambiando a tipo string. Nuestro buffer sabemos que puede tener un error, entonces aquí vamos a realizar la limpieza del buffer. Pondremos limpiando el buffer. El objeto de lectura es leer, y para poder limpiar colocamos nextLine. Con eso ya estamos limpiando y ya no vamos a tener ese posible error
al momento de cambiar de tipo de dato. Ahora nos iremos a al otro atributo. Digite su apellido materno. Voy a colocar en el objeto actual this en su apellido materno. Vamos a realizar la lectura con next line. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí, digite su nombre. Colocamos en el objeto actual, en su atributo nombre, vamos a leer por teclado, colocamos next line. Listo. Ya tenemos paterno, materno, nombre. Veremos que nos falta el género, la fecha de nacimiento. Entonces colocaremos aquí el género. ¿Dónde estamos? Digite el género. Digite su género. Colocaremos F de femenino o M de masculino. Vamos a colocar en el objeto actual, en su atributo género, la lectura. Y después vamos a colocar la fecha de nacimiento. Digite su fecha de nacimiento. Voy a colocar aquí la forma, día, mes, año. Vamos a colocar al objeto actual en su atributo fecha de nacimiento, leer.nextLine. Listo. Hasta aquí hemos terminado con estos atributos que son básicos para poder describir a nuestro paciente, ¿no? Lo que nos faltaría sería la internación. Entonces vamos a colocar aquí ubicación de internación. Ya. Colocamos, digite hospital en el cual será internado. Ya. Vamos a colocar en el objeto actual, en nuestro atributo ubicación de internación, colocamos la lectura de dónde lo van a internar. Ya. Entonces con esto ya tenemos guardado el lugar de internación donde va a estar nuestro paciente. Nos faltaría la lista de síntomas que puede tener. Entonces colocaremos aquí síntomas. Existen dos formas de poder agregar, ¿no?, los síntomas. Podemos utilizar un ciclo repetitivo para poder ir almacenando dentro de nuestro array list. O puedo tener un método denominado adición de síntomas, y ahí puedo ir agregando los síntomas y después puedo adicionarlo a nuestra lista de paciente. ¿Ya? Entonces podemos realizar de esas dos maneras. Vamos a colocar público void y voy a colocar aquí síntomas, nuestro método, y vamos a realizar la lectura. Colocaremos un mensaje que me diga digite síntoma del paciente. Sabemos que entre uno y otro paciente puede ser que la cantidad de síntomas sea diferente, ¿no? Si por ejemplo un paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener malestar general, puede tener tal vez fiebre, ¿no? Puede tener tal vez tos, inflamación. Entonces va a ir variando. Puede ser que otro paciente ya no pueda realizar la respiración de forma natural, que esté utilizando tal vez otro dispositivo para poder respirar. Tal vez está
tiene dificultad, digamos, para poder comer, para poder tragar los alimentos, ¿no? Entonces pueden ser diferentes entre uno y otro. Es por eso que es bueno utilizar una estructura dinámica, porque la estructura dinámica va a ir creciendo dependiendo de la cantidad de elementos que yo quiero ir almacenando. En cambio, un vector, ¿no? o una matriz, ese sería un poco su limitante, que tenemos una cantidad estática de elementos. Y si por ejemplo yo defino de 50, de dimensión 50, y solo utilizo solo 5 de estos 50, voy a tener 45 espacios de memoria que no están siendo utilizados, ¿no? Entonces siempre es bueno utilizar estas estructuras dinámicas para poder ir almacenando esta información. Entonces colocaremos aquí, digitamos el síntoma del paciente y vamos a agregarlo. Nuestro array list, nuestra lista se llama lista de síntomas .add, lo voy a colocar adicionar, y aquí puedo colocar leer .next line. Puedo colocarlo así directo si quiero, o si no, puedo utilizar una variable adicional donde yo lea el síntoma y después le pase ese parámetro a nuestra lista, ¿ya? Entonces esto mucho depende de ustedes. Entonces voy a colocarlo así. Vamos a ir agregando todos los elementos aquí, y al final de poder realizar la agregación, aquí a ver, tengo que colocar esta lista de síntomas que tengo de forma independiente llenado con los síntomas del paciente a nuestra clase paciente, ¿no? Le tengo que adicionar esta lista de síntomas. Entonces, para que se pueda adicionar, es necesario aquí tener un método. Entonces voy a colocar public void asignar, pondremos asignar síntoma paciente. Esta asignación simplemente va a ser agregarle, ¿no?, esa lista a mi paciente, porque ahorita está de forma independiente. Sí, creo que no va a haber ningún problema. Lo manejaremos de forma independiente. Ahí, no agregaré este método. Hasta ahí. Haremos nuestro último método. De ahí vamos a ver si es necesario, pero creo que no. Nuestro último método se denomina mostrar datos. En este mostrar datos vamos a mostrar nuestros atributos que tenemos. Primero tenemos el número de cédula. Voy a colocar del objeto actual que me muestre nuestro número de cédula. Después voy a mostrar el paterno. Vamos a mostrar del objeto actual nuestro paterno. Después vamos a colocar nuestro apellido materno. Vamos a colocar dis.materno. Después colocamos nuestro nombre. Vamos a colocar del objeto actual nuestro nombre. Después de esto tenemos el género. Mostramos de nuestro objeto actual el género. Después vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento. Y vamos a poner dis.fecha de nacimiento. Después de esto, ¿qué más tenemos? La ubicación. Colocaremos la ubicación. Lo pondremos hospital de internación. Y vamos a mostrar de nuestro objeto actual hemos puesto ubicación de internación. Y aquí voy a mostrar los síntomas. Entonces, aquí pondremos los síntomas. Vamos a colocar
aquí. Como es una lista, necesito recorrerlo. Lo vamos a recorrer con un for each, ¿no? Colocamos un ciclo for. Vamos a decir que en cada posición de esta lista de síntomas va a tener un dato de tipo string. Lo pondremos S de síntomas y que me recorra la lista de síntomas. Y aquí vamos a ir mostrando. Voy a mostrar nuestro síntoma. Aquí colocaremos nuestro síntoma. Sí, creo que está bien ahí. Va a mostrar el primer síntoma, va a ir al siguiente nodo, muestra el síntoma y así va a ir recorriendo esa lista de síntomas que me va a ir mostrando todos los síntomas que tiene este paciente. Listo, con esto hemos terminado. Vámonos a la posición de los getter y setter. Generamos, insertar código, seleccionamos getter and setter. Voy a marcar todos los atributos y voy a destiquear la lista de síntomas y también voy a destiquear nuestro objeto de lectura, leer, ¿no? Porque esto ya tenemos un ciclo for que me está recorriendo la lista y mostrando, y este objeto de lectura me permite realizar la lectura por teclado, así que no necesito su getter y setter. Colocamos generar y me genera automáticamente para que pueda acceder, ¿no?, a los métodos cuando estoy fuera de esta clase paciente. Hasta aquí hemos avanzado el día de hoy.